Dice, ¿cuál es el...? Yo Dale, creo, Horacio. yo lo hice una vez, pero directamente con una regla de 3 y no, me dio un resultado, no sé, que no tenía sentido, creo, en su tiempo. No sé si no tenía sentido, pero a ver, piénsenlo un poquito ahora ustedes acá. Hola, Elizabeth, ¿cómo te va? Profe, ¿cuál era el problema? ¿Qué número? El 1.37 del tercer tomo de Don Sofini, de la parte cuántica. Dice, ¿cuál es el mayor número posible de positrones que puede crear un fotón de 130 megaelectronvolt al atravesar un material? Acuérdense que en la creación de pares hay un umbral porque hay que crear un par electrón-positrón. Entonces, el umbral son 2m0c cuadrada, donde m0 es la masa en reposo del electrón. Hay que crear la masa en reposo. El fotón tiene que, de su energía, darle la energía de reposo al protón, al positrón y al electrón. Entonces, en ese proceso se gasta prácticamente 1 megaelectronvolt. La que pregunta el problema es, ¿cuál es el mayor número posible de positrones que puede crear un fotón de una cierta energía al atravesar un material? ¿Cómo dirían ustedes que se resuelve ese problema o cuál sería la respuesta? Si se animan a tratar de hacerlo ahora casi ahí con un lapicito y un papel, intentar hacerlo ahí. ¿Quién se anima a intentar una respuesta o por lo menos a decir, creo que se resolvería de la siguiente manera? ¿Se animan? ¿No tenemos que ver la energía en reposo de la partícula? Claro, son las energías en reposo que son La masa por un c positrón cuadrado. y un electrón. Cada par es un electrón y un positrón, así que ahí hay que gastar 0,5 megaelectronvolt en cada uno, o sea, 1 megaelectronvolt entre los dos. Y ustedes ahora tienen un fotón que tiene 130 megaelectronvolt y les piden decir cuántos positrones podrían crear. Miren que no les están preguntando cuántas partículas podría crear, sino cuántos positrones nomás, porque se crean positrones y electrones. ¿Cuál sería el máximo número? Profe, permiso, ¿podemos opinar? Por supuesto, es lo que les estoy pidiendo, que opinen. Yo me imaginé, Vanessa, que vos vas a ser la primera en opinar. Es que estamos con la canción de otro. Vos sos opinator, Vanessa. Sí, por supuesto. Dale, a ver, opina, dale tu opinión. Creemos que la mitad. Yo primero pensé que 130, en realidad se ocupa 1 megaelectronvolt para cada par, pero usted después dice que son los positrones los que se deben crear. Lo que te están preguntando el problema son los positrones. ¿Cuántos serían? La mitad. ¿La mitad? 65. 65. Sí. Bueno, y a los demás, ¿qué opinan? Lo mismo. Pensé en un momento 130, pero esos son manes. Bueno, O sea, es lo que pienso, no sé si está bien. Hacemos la cuenta rápidamente, profe. Claro, profe, no estamos haciendo perfectamente, no estamos pensando bien. está bien, bueno. A ver, estas son las cosas que a veces aparecen en los libros y que a uno pueden desconcertarlo un poco. Según ese problema, si ustedes van a la solución que está al final del capítulo, al final del libro, van a encontrar, creo que está porque es un problema de esos impares. A ver, Alejandra, vos tenés el libro, fíjate, el 1.37, ¿qué solución da? ¿Puede ser 127,20 que dice? Dice que 127. No, en principio sería la mitad de eso. ¿Sí? Eso lo acabamos de decir con Vanessa. Se crearían 127 pares, según eso, según la respuesta. Entonces sería la mitad, ¿no es cierto? Digamos 63, por poner una cifra.
resultados está mal. Y ahora yo les quiero explicar por qué, para que vean cómo funciona este asunto de la mecánica cuántica. Porque la teoría cuántica es una teoría estadística. Y lo que pasa es que a uno lo puede traicionar, como lo está traicionando acá al autor del libro, al plantear este problema, lo está traicionando el pensamiento clásico. Si ustedes me permiten, yo voy a ir a presentarles uno de los apuntes que ya habíamos empezado a ver, que donde aparece el asunto de la creación de pares. Entonces, a ver, permítanme, vamos a ver, presentar. No, chatear no. Cierto que es la flechita acá. Presentar una ventana y vamos a mostrar. Bueno, ahí la están viendo, imagino. ¿Verdad? Sí, profe, ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a la parte. Esta era la parte de interacción de la radiación con la materia. Acuérdense que habíamos hablado de que habían tres mecanismos, que son los que están acá esenciales, de interacción de la radiación con la materia. Uno, el efecto Compton, donde un fotón es dispersado por un electrón libre. El efecto fotoeléctrico, donde un fotón arranca un electrón, es totalmente absorbido y arranca un electrón. Y entonces la energía del electrón primero usa la energía de ionización para arrancar el electrón, y lo que le queda de energía del fotón es cinética del electrón. Y después la creación de pares, donde un fotón se transforma en un par electrón-positrón, como está acá a la derecha, y el núcleo, donde esto tiene que ocurrir en la cercanía de un núcleo para que el núcleo pueda conservar la cantidad de movimiento y el impulso. Es decir, si no estuviera este núcleo, este proceso de transformación de un fotón en un par electrón-positrón no puede ocurrir. La razón de esa incluso se puede ver a través del proceso inverso. Si ustedes tienen un par electrón-positrón, los dos en reposo en un sistema de referencia, y los dos se desintegran, no se pueden desintegrar en un solo fotón. ¿Por qué? Porque el fotón tiene cantidad de movimiento, porque se está moviendo siempre a la velocidad de la luz. Y sin embargo, el electrón y el positrón iniciales tenían cantidad de movimiento cero. Quiere decir entonces que no se puede desintegrar en un único fotón un par electrón-positrón. Se tiene que desintegrar por lo menos en dos fotones. ¿Sí? Lo hace en dos o tres fotones, según el spin total que tengan los dos, estos dos, el electrón y el positrón. Pero bueno, si no puede ocurrir ese proceso, tampoco puede ocurrir el de creación, que sería que un fotón se transformara espontáneamente en un par electrón-positrón sin que hubiera un núcleo, sin alguna otra partícula adicional que permita la conservación de impulso de energía. Esa es la razón por la cual nos pueden llegar rayos gamma desde los cuásares. Los cuásares, que son galaxias primitivas, muy activas, porque tienen un agujero negro en su núcleo que está en formación, entonces se vuelven sumamente brillantes, emiten radiación gamma. Y también existen lo que se llaman en la profundidad del espacio. La astronomía ha detectado lo que se llaman los gamma bursts, que significan las llamaradas de rayos gamma, que aparecen cada tanto, explosiones de rayos gamma, que se producen lejísimos, a miles de millones de años luz, y sin embargo llegan a la Tierra. ¿Por qué? Porque no le está permitido a esos fotones de caer en un par electrón-positrón si no encuentran algún núcleo o alguna partícula en su camino. Entonces consiguen llegar hasta la Tierra a lo largo de todo el camino que recorren en el espacio. Bueno, esta es la creación de pares. Ahora, la creación de pares uno la puede observar mejor con el diagramita que se llama de Feynman, que es este que tienen acá a la derecha. ¿En qué consiste? A ver, esto también es para mostrarles a ustedes cómo los diagramas de Feynman muchas veces son más explicativos de las cosas que ocurren. Acá tienen, por ejemplo, el diagrama de Feynman del efecto Compton. Les recuerdo que es que un
fotón gamma interacciona con un electrón. Acuérdense, en estos diagramas, el fotón interacciona con las cargas eléctricas, entonces interacciona con el electrón. Lo absorbe en este vértice. En los vértices de los diagramas de Feynman de la electrodinámica siempre hay dos líneas de fermión, el electrón, y una línea de bosón, que es la línea esta del gamma. Entonces en este vértice es absorbido el fotón gamma. El electrón, acuérdense que son diagramas, como les dije yo, en el espacio-tiempo. Si ustedes recuerdan los diagramas que hacíamos en relatividad, dibujamos las variables espaciales x en forma horizontal, a veces dibujamos un plano xy en forma horizontal, y el vertical era el eje del tiempo. No podíamos representar el eje z porque no podemos representar de una manera pictóricamente razonable 4 ejes coordenados perpendiculares, ¿no es cierto? Entonces lo hacíamos, el eje espacial normalmente era el eje horizontal, como yo lo tomo acá también, y el eje vertical el eje del tiempo, de la variable I por C por T, o C por T directamente, la variable temporal. Entonces esto que está acá es un diagrama en el espacio-tiempo, el efecto Compton. Entonces lo que uno tiene es un fotón que llega y se encuentra con un electrón. Obviamente los fotones yo los dibujo a 45 grados porque acuérdense que tienen que ir siguiendo los conos de luz, porque los conos de luz son los recorridos de la luz. Entonces un fotón tiene que estar a 45 grados. En cambio el electrón tiene que tener un ángulo mayor porque está dentro de los conos de luz, los caminos de las partículas causales, digamos, las que tienen historia causal. ¿Ya? Acuérdense que el espacio-tiempo se dividía en un cono para abajo, que era el pasado, un vértice, que era el presente, y después otro cono que se abría hacia adelante, que era el futuro. Bueno, este es un diagrama ahí en el espacio-tiempo. Los diagramas de Feynman son diagramas en el espacio-tiempo. Y esto está describiendo acá para el efecto Compton la absorción de un fotón y después la reemisión por parte de ese electrón del fotón de salida. O sea, fíjense primero que esto aclara una cosa que a veces no queda muy claro cuando se estudia el efecto Compton. Esto aclara que en realidad el fotón de salida no es el mismo fotón de entrada. Es decir, de alguna manera la partícula no conserva su identidad. El fotón es absorbido. El primer fotón es absorbido y el segundo es emitido. Y eso ocurre en un periodo de tiempo muy breve. Por eso acá le he puesto al electrón, si ustedes miran cuidadosamente la imagen ahí, van a ver que tiene una letrita B debajo, porque eso es lo que se llama un electrón virtual. Ocurre en un intervalo de tiempo muy pequeñito, digamos que no es observable en forma directa, y por eso estas partículas se llaman partículas virtuales. Las partículas reales en los diagramas de Feynman siempre son las de los extremos. Los extremos abiertos son lo que hay antes y después del proceso de interacción. Entonces acá lo que tenemos es un electrón, ¿sí?, que sí conserva su identidad, pero durante el proceso se comporta como electrón virtual, y se absorbe un fotón y se reemite otro fotón. Entonces ese es el efecto Compton. Bueno, el efecto fotoeléctrico tiene una interpretación parecida, pero vamos al de creación de pares. En el de creación de pares lo que uno tiene es que uno tiene un electrón que va caminando hacia abajo en el tiempo, acá a la derecha, o sea, va en contra del tiempo, y eso es equivalente a la antipartícula. Ustedes saben que cuando vieron electricidad, estudiaban que las corrientes eléctricas por convención eran positivas, pero en los cables eléctricos lo que se mueven realmente son los electrones, que son negativos. Entonces ustedes consideraban que los movimientos de los electrones hacia un lado era equivalente a una corriente positiva hacia el otro lado. Bueno, esto es lo mismo. De hecho, si ustedes invierten en el tiempo la película de cargas moviéndose, hacen una inversión en el tiempo, la tienen moviendo hacia el otro lado, entonces eso equivale a una corriente de signo contrario. Bueno,
esa es la razón por la cual a las partículas que se llaman positrones o las antipartículas, se las considera como las partículas que se mueven en el sentido contrario del tiempo. En este sentido yo tengo que recordarles a ustedes que la física, con la excepción de la termodinámica, hasta la actualidad toda la física es reversible en el tiempo. Es decir, no hay nada en las ecuaciones de la física que impida que existiera un mundo donde el tiempo transcurriera en sentido contrario. La única teoría física que pone un sentido para la dirección del tiempo es la termodinámica. El sentido del tiempo en la termodinámica es el sentido de la entropía creciente. Es lo único que fija entonces no hay ningún problema en imaginar acá en la teoría cuántica, que es una teoría como la mecánica newtoniana, que es reversible en el tiempo. Si ustedes en las ecuaciones de Newton cambian t por menos t, las ecuaciones no cambian. Y eso significa que, por ejemplo, si ustedes tienen un tiro parabólico que va de izquierda a derecha, lo mismo, si ustedes invierten las velocidades al principio, lo pueden tener recorriéndolo de derecha a izquierda. Y lo mismo pasa en óptica. Está el famoso principio de reversibilidad de los caminos ópticos. Todo camino óptico que pueda ser recorrido por un fotón en un sentido, también puede ser recorrido por la luz en un sentido, también puede ser recorrido por la luz en el otro sentido. Es decir, hay muchos procesos que se pueden revertir en el tiempo. A ver, para darles una idea más clara de lo que les estoy diciendo, ustedes imaginen una onda plana que llega a una lente y entonces concentra la luz en el foco. Una onda plana que viene desde el infinito, llega a una lente convergente y la luz converge al foco. Cuando converge al foco, la onda plana se ha transformado en ondas esféricas. Y en el foco, bueno, ustedes pueden tener un objeto que absorba luz y, por ejemplo, se caliente. Pero también está el proceso inverso. Ustedes pueden imaginar que tienen un objeto caliente en el foco que está emitiendo ondas esféricas que llegan a la lente y después salen como ondas planas que se van hacia el infinito. Quiere decir entonces que también es posible imaginar el proceso óptico como revertido en el tiempo. ¿Eso por qué? Porque las ecuaciones del electromagnetismo, y la óptica está incluida en el electromagnetismo, son reversibles en el tiempo. Entonces no hay que asustarse porque a una antipartícula se la considere como una partícula que va en contra del tiempo. Entonces, ¿cómo se explica la creación de pares? La creación de pares se dice, es un electrón que viene contra el tiempo, y por lo tanto equivale a un positrón, que luego emite un fotón virtual, que está acá horizontalmente, para que interaccione con el núcleo que hay ahí, por ejemplo, el protón, si fuera un hidrógeno. Después de emitir ese fotón es desviado y absorbe el fotón gamma que viene que va a crear el par. Por supuesto, acá las únicas cosas reales, digamos, todo esto que está en la línea horizontal, acuérdense ustedes que esto es un diagrama de espacio-tiempo, entonces lo que está todo horizontal acá está como en un mismo instante de tiempo. Es decir, claramente esto no pueden ser partículas reales porque estos procesos tendrían que ocurrir todos simultáneamente. Entonces todos estos procesos son virtuales, estos procesos horizontales. Lo que se tiene es, lo único que se puede observar en forma real son los extremos de este diagrama. Entonces lo que uno tiene a la entrada, un fotón gamma que entra, un núcleo que está presente, y a la salida se tiene el núcleo S, que sirve para conservar impulso y energía, y un par electrón-positrón que ha aparecido. Son los extremos de estas flechas las que se observan en forma real. Todo lo que ocurre entre medio es virtual. Pero entonces observen ustedes este diagrama. Este es el proceso por el cual se crea un par. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de creación de un par? Puede llegar a ser bastante bajita. Si me permiten, voy a ir hacia abajo. Profe, antes de que siga, ¿lo puedo molestar con algo? Sí, no me molestás, preguntá. ¿Le podría poner de donde dice arriba 85% un poquitito
chicata y los dibujos me cuesta verlos. Vamos al 100. Sí puede ser. No ¿Está sé mejor si ahí? sí, bastante mejor. No sé si al resto le molesta, pero No creo que... le va a aparecer una barrita abajo para que... molestarle no le va a molestar. Ahí está. No Ahí se creo. ve mejor. Ahí está mejor. Sí. Gracias, profe. Bueno, si no lo pongo a 120. También puede ser. 125 me dice acá. Bueno, ya es mucho por ahí. Ahí se ve súper bien. Lo que sí tiene que correr la barrita de abajo. Sí, claro, tengo que centrarme. A ver, Ajá. vamos a ver si entra. Ahí está. Ahí entra Me perfecto. parece que está el texto entrado. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, no, de nada. Miren, el efecto de creación de pares, acá ustedes pueden verlo. Si alcanzan a ver, este es el coeficiente de absorción de radiación en la materia. Yo les había dicho, a bajas energías, el que predomina es esta línea de color que dice fotoeléctrico, acá esta línea de color verdecito, no sé. Después está la línea celeste, que es la de creación de pares, esta que va por acá. Y después está Compton, que es esta de color, no sé, moradito, lilita, rojito, no sé, el de Compton. Y la suma de los tres efectos, cada una con su sección eficaz, les daba la absorción total, el coeficiente de absorción total de la radiación en la materia. A energías bajas predomina el efecto fotoeléctrico, como ven es el más grande, le sigue Compton, y en la creación de pares no existe a bajas energías por debajo de un mega electrón volt, o sea, 10 a la 6 es el mega electrón volt. Entonces, fíjense que ahí, en 10 a la 6, recién ahí empieza a aparecer los pares, porque es cuando se empiezan a crear. Es cuando el fotón tiene la energía suficiente para darle 0,5 MeV al electrón y 0,5 MeV al positrón para que aparezcan. Porque si no, no tenemos ni siquiera la energía en reposo. Si los fotones tienen menos energía que eso, no se puede crear pares. Pero una vez que se supera el umbral, ¿sí?, los pares toman la posta y a altas energías son los que predominan. Acuérdense que estas son escalas logarítmicas. O sea, acá ven a la izquierda, ven que van con potencias. Eso significa que acá un pequeño salto es una gran diferencia. Por ejemplo, seguramente entre acá al extremo de la tabla, la diferencia entre Compton y creación de pares es que creación de pares es 10 veces más grande que Compton, a pesar de que se ve como una diferencia no muy grande. Sin embargo, a altas energías entonces predomina la creación de pares. Pero de todas maneras, los valores del coeficiente de absorción son relativamente, o sea, es grande el coeficiente, son relativamente pequeños los valores de los coeficientes de absorción. Fíjense, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 10 a la menos 3, cosas relativamente pequeñas. En realidad, si ustedes calculan con estos valores de los coeficientes de absorción, calculan la sección eficaz, o sea, ustedes toman una de estas formulitas, por ejemplo acá, que dice sigma de Compton, toman la densidad del material, el número de Avogadro y la masa molecular gramo, y sacan de acá de esa tabla el valor del mu, van a ver que la sección eficaz es muy pequeñita. Y la sección eficaz para la creación de pares, como para cualquier otro efecto, Compton, fotoeléctrico, el que sea, la sección eficaz es una medida de la probabilidad de que ocurra ese suceso. Entonces, la pregunta es la siguiente: cuando una vez que un fotón es creado, ¿sí? Un par electrón-positrón es creado por un fotón, el problema ese parece sugerir que ese mismo fotón después crea otro par electrón-positrón y después crea otro. Entonces, ¿qué hace uno? Dice, si el fotón original tiene 120 megas, entonces lo que tengo que hacer es dividir por la energía de cada par, y de ahí saco que son 120 pares, o sea, son 60 positrones, diría uno. Pero no es así, porque lo que tiene que ocurrir para la creación de pares, se los voy a mostrar en el problema directamente para que ustedes vean de qué se trata. Voy a cerrar esto. A
137 dijimos. A ver, acá está docencia, examen, evaluación, estructura de la materia, problema Alonso Fin 3, el 1:37, acá debe estar. Bueno, a ver, cierro esto, me voy acá y voy ahora a presentar de nuevo una ventana. Muy bien, vamos a correrlo todo esto acá y vamos a ir al 1:37. Bueno, fíjense, esta sería la cuenta, esa que da 127, como dice el libro. Pero esa solución es incorrecta, porque miren, este es el diagrama de Feynman del proceso para crear un par. Ahora, para que un único fotón pueda crear 120, o una cantidad, por ejemplo 2 o 3, el proceso que tiene que ocurrir es este. El fotón, ¿sí? Este es el diagrama de Feynman. Fíjense acá la creación de pares que ocurren. Acá hay un par primero, después a continuación hay otro par y siempre con fotones virtuales intermedios. Este es el proceso que tiene que ocurrir. La probabilidad de este proceso que está acá arriba se puede calcular con la sección eficaz de esa de creación de pares, que como le dije es muy pequeñita. Si ustedes hacen la cuenta ahí, para encontrar cuánto vale la sección eficaz, que ustedes saben que es el número de casos favorables para la creación sobre el número de casos posibles, van a ver que es pequeñísima la probabilidad que eso ocurra. Ahora, eso significa que la probabilidad de que estos procesos ocurran en cada vértice es muy pequeñita. La probabilidad de que ocurra un proceso como este, que crea 127 pares a partir de un único fotón, es infinitamente baja. O sea, porque es la probabilidad I, es la probabilidad que ocurra este proceso primero, y este segundo, y este tercero. Entonces el producto de todas las probabilidades, si la primera era chiquita, supónganse que fuera 1 en 1000, la que sigue es 1 en 1.000.000, y si van a tener 127 de esas, significa que van a tener 1 sobre 1000 elevado a la 127. Ese proceso no ocurre directamente, o sea, no puede ocurrir el proceso o sea, probabilísticamente es imposible que un fotón pueda crear 137 pares electrón-vol. Entonces, pares electrón-positrón. Entonces, ¿cuántos crea realmente un fotón? La respuesta es uno solo. Uno solo, y los dos, el electrón y el positrón, se crean y toman la energía, se llevan la energía de los 137 electrón-volt que traía el fotón, pero aparece un solo par. La probabilidad de que ocurra un suceso donde un único fotón genera dos pares, pues genera dos pares de electrón-positrón, es 1.000.000.000ª. De hecho, yo saqué la cuenta aquí más abajo, con cierto grado de cuidado. Fíjense, la probabilidad que sale es 10 a la menos 1000. Ese número es tan pequeño que en toda la historia del universo no debe haber ocurrido jamás una creación de 127 pares, como dice el problema. Entonces, ese problema está mal planteado, porque lo que están haciendo ahí es una especie de tipo de cuenta almacenero. O sea, tomo la cantidad de energía total, la he dividido por el número de pares, y ya creo que con eso, que por la energía de cada par, ya puedo sacar el número de pares. No es así. No es así. Ese problema es realmente engañoso, y como les digo, les muestra también que hasta el libro más pintado puede equivocarse al plantear un problema y la solución que tiene. Bueno, yo esto se los estoy explicando porque ese problema, lo más probable es que si ustedes lo tomaran, no podrían. A ver, en el fondo me gustan muchas veces los problemas de Alonso, porque tienen esta
ingrediente de que no son problemas totalmente correctos. A veces hay que modificarlos para que realmente tengan sentido. Entonces, me parece que son muy interesantes desde el punto de vista didáctico, pedagógico, o sea, del cuidado que hay que tener cuando uno toma problemas directamente de los libros y se los da a los alumnos. Eso para ustedes tiene que darles como una lección que hay que tener mucho cuidado. Fíjense que si este problema ustedes lo ven, parece ser muy sencillo, porque lo ven es cortito, pero en realidad es un problema extremadamente complejo y además que requiere tener muy claro de qué se trata la creación de pares para poder darle una respuesta. Y la respuesta no es 127, la respuesta es uno solo. Bueno, más o menos ¿se entendió lo que expliqué o les quedan dudas? Se entiende, profe, pero no íbamos a contestar eso ni en un millón de años. No, yo no estoy diciendo que lo fueran a contestar. Realmente, incluso a mí me costó llegar a esta conclusión, porque el problema me llamaba la atención, decía, esto no puede ser tan simple. Me fijo en la solución que trae el libro y el libro dice, siento que es raro. Entonces lo que hice, bueno, imaginé cuál podía ser la solución, pero la consulté. La consulté con gente de Bariloche que han sido profesores míos, me confirmaron, sí, que efectivamente la respuesta es un solo par electrón-positrón es lo que se produce. Bueno, vamos a ir dejando de compartir esto y cierro esto. Bueno, a ver, yo de qué quería hablarles hoy. ¿Dónde habíamos dejado la última vez? ¿Qué es lo que habíamos estado viendo? Profe, me parece que la última vez nos dijo que nos iba a dar una devolución del parcial o... que bueno, nunca lo hicimos. El parcial, lo que pasa es que no sé qué devolverles del parcial, porque si ustedes tienen alguna pregunta sobre el parcial, alguna cosa que les haya quedado pendientes, a vos, Alejandra, creo que te hice alguna observación sobre un único problema, que me pareció que era el que por ahí habías tenido, y era un problema que en el fondo era fácil, era un problema casi te diría newtoniano, era un problema de Galileo, de suma de velocidades, creo, si mal no recuerdo. Sí. Pero ese era el único dificultad que habías tenido. Pero a los demás también alguno le hice alguna devolución, por ahí no sé, Horacio, creo que a vos te comenté sobre los problemas, y los demás quedaron en que, bueno, pero yo lo que quiero es que ¿cómo, Elizabeth? En que nos dieran menos problemas para el otro parcial, ¿no? Bueno, está bien, para el próximo les voy a dar menos problemas. Bueno, ok. Después ustedes fíjense en los problemas aquellos que consideren que han tenido alguna duda y que quieran aclararla. Lo vemos en particular. Nos concentramos en ese problema y lo vemos. El otro día Vanessa y Tatiana me preguntaron por uno de los problemas que les di para los exámenes. Y bueno, hay muchos problemas de Alonso que se ven muy cortitos en el enunciado, pero que son complicados de resolver. Y ese en particular que me preguntaron no es fácil de resolver. Yo estuve ahora haciéndolo de una manera más simplificada, pero lo mismo, salen 3 ecuaciones con 3 incógnitas, o sea, hay que ponerse a trabajarlo, pero sale. Yo diría que lo que quería hacer ahora era, seguir donde habíamos quedado. Déjenme que recuerde dónde habíamos quedado. Habíamos visto hasta rayos X, producción de rayos X, lo vimos.
habíamos, a ver, déjenme ver un poquito acá entre los archivos. No, esta no. A ver. No sé si habíamos terminado de ver habíamos empezado con estructura atómica, creo. A ver. Me parece que estructura atómica no vimos, profe. No, estructura atómica no la habíamos visto, pero lo que no sé es si habíamos terminado de ver lo anterior, que era en interacción de radiación con la materia. A ver, vamos a ver si terminamos de ver las cosas. Generación de rayos X, eso sí lo vimos. Sí, a ver, espérense un cachito. Esto vamos a cerrarlo. No, esto no. Vamos a ir acá. Vamos a poner presentar una ventana. Y vamos a poner esto de nuevo. Bueno, a ver, una cosa que es importante, porque cuando veamos la parte de estructura atómica, algo tenemos que hablar sobre eso, vamos a retomar el tema de las secciones eficaces. A ver, vamos a aumentar para Vanessa al 125%. Gracias. Ahí está Vanessa. Sí, gracias. Ya estamos a full. Muy chicata, y eso que te van los anteojos puestos. A ver, acá tenemos un poquito recordando lo que era el concepto de sección eficaz. Acuérdense lo que yo les había dicho. Uno tenía un galpón donde tenía una cantidad de platos colgados. Uno no los podía ver, esos platos. Alguien los colgó. Lo único que uno estaba de espaldas en la puerta del galpón. Entonces no podía ver para dentro del galpón ni ver estos platos. Pero estos platos tenían una cierta área. Y todo el galpón así tenía un área total A. Entonces, bueno, si uno empieza a alargar piedras hacia atrás, esas piedras algunas golpearán los platos y no pasarán, y habrán otras que pasarán. ¿Cuál es la probabilidad de que no pasen las piedras? Bueno, la probabilidad que se llama a priori, calculada a través de si quieren verlo así, una intuición teórica, es que la probabilidad de paso viene dado por el cociente entre el área tapada, que es el número de platos por el área de cada plato, dividido el área total. Entonces, eso tiene que ser igual a lo que se llama la probabilidad empírica. La probabilidad empírica es el número de piedras que no pasaron, las que golpearon, dividido el número total de piedras que lancé. Entonces, esa es la probabilidad de piedras que pegaron y se quedaron adentro. Uno no las puede medir, uno solamente puede medir las que tira y las que recibe a la salida del otro lado del galpón. O sea, las que entran y las que salen. Entonces, las que se quedan es la diferencia entre n y n'. Y eso dividido en el número total de piedras que largué. Si quieren, esta puede ser el número total de piedras o puede ser piedras por unidad de tiempo. Es lo mismo. Dividen por el intervalo de tiempo en que han ocurrido cada una de estas cosas y es lo mismo. Esta es la probabilidad empírica. Entonces igualan las dos, y de acá entonces ustedes pueden despejar el valor de sigma, ¿sí? El valor del área de uno de los platos, haciendo el cociente acá está, es una porción del área A, medida por la diferencia entre el número de partículas, número de piedras que entran, menos el número de piedras que salen, dividido el número de piedras que entraban, que yo tiré, multiplicado por el número de platos. Y acá entonces uno saca el área de los platos. Es decir, esta es una manera, a ver, ¿cómo mediría uno el área de un plato? Obviamente con 1 centímetro, ¿no es cierto? Así mediría el radio, pues sacaría pi por radio cuadrado. Pero si uno no tiene acceso a los platos, ¿qué es lo que ocurre con el átomo y los núcleos? Lo que uno hace es bombardea. Bombardea en un acelerador de partículas, se fija qué entra, se fija qué sale y saca información sobre los objetos que están ahí adentro. En este caso hemos podido medir
el área de los platos. Ahora, en realidad la sección eficaz, aunque en este caso coincide con el área geométrica en este ejemplo, no es un área geométrica. En realidad la sección eficaz lo que está midiendo es un cociente de probabilidad. Está midiendo, fíjense, acá se ve, es proporcional a n segunda sobre n en esta fórmula 1. Es decir, tiene que ver con la probabilidad de que las partículas hayan golpeado, de que las piedras hayan golpeado. Es n segunda, número de piedras que golpearon, dividido n chica, que es el número de de piedras que tiré. Entonces esto es la probabilidad del proceso de choque. Pero coincide en este caso con el área de los platos. Esto es fundamental. A esta sección se le llama sección eficaz total. Ahora, ¿qué pasa? Que pueden ocurrir muchas maneras de chocar de piedras con los platos. Pueden haber piedras que golpeen el plato y lo dejen entero, piedras que lo partan en en 2 pedazos, piedras que lo partan en 3 pedazos, etc. Todas ellas se detienen. Pero para cada una de ellas uno puede definir una sección eficaz como una medida de la probabilidad de que ocurra cada uno de esos procesos. Entonces, si hay n segunda sub 1 piedras que dejaron entero el plato, entonces, usando por analogía con la sigma que se definió más arriba, con esta fórmula 1, uno puede definir una sección eficaz para no ruptura de los platos, para golpe pero sin ruptura. Después una que divide el plato en 2 partes, las piedras que le pegaron a los platos y los partieron en 2. También uno puede definir para ese proceso que es distinto del anterior, uno puede definir una sección eficaz y así, etc. La suma de todas esas cantidades, obviamente acá lo ven, es la suma, termina siendo la sección eficaz total. Quiere decir entonces que estas secciones eficaces parciales, bueno, en este caso coinciden con la sección geométrica total al sumarlas, pero cada una de ellas, a pesar de que tiene las unidades de un área, no son un área geométrica, es una medida de probabilidad. Bueno, cuando uno lanza fotones sobre la materia, los fotones son eliminados del haz original. Entran n chiquita, fotones por unidad de tiempo, y salen n' del otro lado. Y hay n segunda que se quedan adentro, es lo mismo que esto. Esos n segundas pueden ocurrir por 3 procesos: proceso de Compton, proceso fotoeléctrico o proceso de creación de pares. Son los 3 mecanismos por los cuales la materia interacciona con los fotones. Bueno, acá está aclarado este asunto de que no es un área geométrica, ¿no es cierto? Si yo tengo dos esferas que chocan, entonces el área de la colisión no coincide con el área de ninguna de las dos, porque van a chocar mientras los dos centros no estén separados por la suma de los radios. Entonces el área de choque es más grande que la suma de las áreas de cada una de las dos partículas. Bueno, pero lo importante es que las secciones eficaces para cada proceso se pueden sumar, y eso da lugar a que la sección eficaz total de interacción de la radiación con la materia es la suma de las 3 secciones eficaces. Y eso es lo que permite definir, así como hay un coeficiente de absorción total, que es proporcional a la sección eficaz total, uno puede definir los coeficientes de absorción para cada tipo de proceso que son proporcionales a la sección eficaz total de cada proceso. La total es la suma de las 3 secciones eficaces. Bueno, y eso es lo que está hecho en estos dibujos, que también los van a encontrar en el Alonso Fina, estos dibujos, para el plomo y más abajo para el aluminio. Creo que es para el aluminio, dice acá arriba, AL. Entonces acá es donde se ve que la curva azul, el llena azul, es la suma de los valores de las 3 que están más abajo. Por ejemplo, en un punto intermedio acá, por ejemplo, alrededor de 2 o 3 megaelectronvolts, acá donde tengo yo el cursor, ahí tienen que sumar la curvita esta de puntitos chicos celestitas de efecto fotoeléctrico, sumarle la creación de pares y sumarle Compton, y el resultado da el valor total.
Acuérdense acá que las sumas no son directas porque está en escala logarítmica. Entonces van sumando los valores y escala logarítmica, así que no es que vayan a tener 3 segmentos sumados que les dé un segmento total. Esto va con potencias de 10. Es logaritmo de base 10. Bueno, lo que importa acá es el concepto de sección eficaz. Eso es muy importante, porque cuando estudiemos la estructura del átomo, la estructura atómica, una de las cosas que se utiliza, y no solamente para estudiar el átomo, para estudiar también los núcleos, hoy en día toda la física utiliza el concepto de sección eficaz para estudiar la materia, porque se utilizan reactores. En los reactores, aceleradores de partículas. En los aceleradores de partículas lo que uno hace es como tirar piedras al objeto que quiere estudiar, a los platos. Salvo que ahora lo que uno tiene es un núcleo. Entonces, ¿qué hace? Lo bombardea ¿con qué? Con otras partículas aceleradas. Por ejemplo, con electrones acelerados o con protones acelerados, como ocurre en el famoso LHC, el Large Hadron Collider, este tremendo acelerador que hay, donde se observó por primera vez el bosón de Higgs. En esos procesos, digamos, las partículas superenergéticas, en interacción con los blancos que uno le coloca, salen dispersados, y no solamente de las partículas originales, a veces también aparecen, como en el caso si bombardeo con fotones, me salen también positrones y electrones, hay creación de pares. O sea, se analiza todo lo que sale de esas colisiones. Y para eso es muy importante tener en claro la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los diferentes procesos, y eso viene a través de las secciones eficaces que se miden. Si ustedes imaginan, por ejemplo, un cubo, si ustedes tienen un cubo y lo tienen encerrado adentro de una habitación y no saben que es un cubo, pero entonces ustedes empiezan a bombardearlo con bolitas y empiezan a observar hacia dónde salen las bolitas. Y ustedes pueden observar, por ejemplo, algo como esto. Si el cubo está puesto de frente, entonces lo que ustedes van a observar es que las bolitas o no chocan, pasan de largo, o bien cuando rebotan directamente hacia atrás, si lo tienen de frente al cubo. Ahora, si el cubo lo rotan, por ejemplo, 45 grados, de manera que una de las aristas esté de frente, entonces ustedes van a detectar ahí que aparecen dos haces a 90 grados. Ustedes largan el haz de partículas y van a observar que salen dos haces, uno 45 grados hacia la derecha, otro 45 grados hacia la izquierda, porque la arista está partiendo con los dos planos. Digamos, si ustedes me están viendo ahí la imagen, no, está en la presentación, no me están viendo a mí, pero tienen la arista y dos planos ahí, entonces las partículas están golpeando en esos planos y salen reflejados a 90 grados. Y si lo colocan al cubo de manera que la diagonal mayor del cubo esté de frente a ustedes, entonces, o sea que se vea desde uno de los vértices la imagen del cubo, lo que aparece el cubo como un hexágono que muestra tres caras a 120 grados cada una. Entonces, si ustedes largan las partículas, van a tener tres haces que salen a 120 grados unos de otros. Si ustedes van rotando el objeto, a ver, ¿cómo se podría hacer para rotar un objeto atómico, un objeto nuclear? Por ejemplo, una posibilidad, si tiene momento magnético, es aplicarle un campo magnético. Entonces ustedes lo tienen en una cierta posición, pero después le aplican un campo magnético y lo obligan a orientar su momento magnético en la dirección del campo. Entonces ustedes pueden ir cambiando la orientación de ese objeto y lo pueden ir estudiando con las partículas que le están largando y ver cómo salen. De esa manera, si ustedes tomaran toda la información que pueden recopilar sobre esa partícula que han ido rotando ahí adentro, pueden saber que tienen un cubo. Pueden llegar a determinar, a veces
presenta dos caras, otras veces presenta tres, tiene una simetría de 120 grados, tiene otra simetría de 90 grados, y cuando reúnen y recopilan toda esa información, sin haber visto el cubo, sin haberlo tocado más que con las partículas esas que largaron y viendo cómo entran y cómo salen, ustedes pueden sacar la forma de la partícula que tenían adentro. Eso es lo que hace la física. Por eso se suele decir que los aceleradores de partículas son microscopios. Y en cierto modo es así como vamos a ver más adelante cuando veamos las ondas de Broglie. Vamos a ver que las partículas tienen comportamiento como si fueran ondas, como si fuera la luz, como si fueran los fotones. Entonces, lo que se hace es una óptica de lo que se está bombardeando, y uno observa, mira, con estos aceleradores de partículas que son, como les digo, microscopios sumamente especializados para ver el interior de la materia. Bueno, eso es una de las cosas que yo quería que les quedara claro, la importancia del concepto de sección eficaz. Esto hay que tenerlo muy clarito, porque toda la física moderna obtiene su información a partir de este concepto. Cuando se trata de este asunto de que salen en una dirección, en tres direcciones o en dos direcciones, según la forma que tiene el objeto, ahí hay que introducir otro concepto que lo vamos a ver un poquito más adelante, que se llama sección eficaz diferencial. Esta que estamos viendo acá es el concepto de sección eficaz total. La sección eficaz total después se obtiene como una integral de la sección eficaz diferencial. La sección eficaz diferencial tiene que ver con la probabilidad de que una partícula salga en una dada dirección del espacio. Entonces esa es la que da información sobre qué forma tiene el objeto. Bueno, y esa es la manera como se han determinado muchas de las propiedades nucleares. Bueno, esto entonces vamos a dejarlo de compartir y voy a ir a ver qué es lo que habíamos visto acá al final. A ver, aguántenme un cachito. No sé por qué dejé de compartir, si en realidad tengo que volver a ver, quiero ver hasta dónde habíamos llegado. Acá está. Bueno, vamos a ver. Habíamos visto, ¿qué tenemos acá? La energía umbral para la creación de pares. Acuérdense siempre cuando tengan problemas de umbral, que esto es una cosa que me di cuenta que habían tenido dificultad cuando resolvieron los problemas. Recuerden siempre que cuando les pidan el umbral de una reacción, todas las partículas tienen que quedar en reposo en el sistema centro de masa al terminar el proceso. Así se obtienen los valores umbrales de una dada reacción. Al respecto es interesante, ya que estamos hablando de los aceleradores de partículas, y para completar un poco esto del umbral de una dada reacción o de un dado proceso, a ver, ustedes han visto que cuando uno tiene un blanco fijo en el laboratorio y le hace colisionar una partícula frontalmente, a ver si tenemos algún dibujito acá que nos ayudara al respecto. Bueno, acá por ejemplo, una cosa así. Claro que este es un blanco que es fijo, pero supónganse que tienen acá esto es un acelerador de electrones que van a chocar contra un blanco acá. Supónganse que este blanco pudiera ser un blanco móvil. Es un blanco que está en reposo en este sistema, le están golpeando las partículas aceleradas. Estas partículas traen una cierta energía cuando se aceleran, pero uno las tira para que realice un cierto proceso. Pero como tiene que haber conservación de la cantidad de movimiento, después del proceso, el blanco o sea, el objeto acá de cobre que estaba siendo bombardeado,
tiene que estar retrocediendo, tiene que retroceder. Y por lo tanto, si es un átomo o un núcleo, va a tener que tener energía cinética. Quiere decir entonces que no toda la energía de las partículas aceleradas van a producir el proceso que a uno le interesa, sino que hay parte de esa energía que se va a ir en energía cinética de retroceso del blanco. Supóngase que ustedes quieren excitar, como hacíamos cuando queríamos excitar un átomo entre un estado y otro con un fotón. El fotón tenía que tener un poco más de energía de la de los niveles, porque no solo tiene que excitar el átomo, sino que además para que haya conservación de la cantidad de movimiento, el átomo tiene que retroceder, tiene que llevar impulso para conservar la cantidad de movimiento, y entonces va a tener energía cinética. Quiere decir que la energía del fotón que llega tiene que servir para dos cosas: para excitar el átomo, pero también para darle energía cinética para que se conserve la cantidad de movimiento. Bueno, eso significa que los aceleradores antiguos, que eran con un blanco fijo, en sistemas de laboratorio, digamos, un blanco fijo y partículas que incidían, no era muy eficiente en cuanto al aprovechamiento de la energía de las partículas. En lugar de hacer eso, hoy en día los aceleradores normalmente utilizan dos haces enfrentados el uno al otro. Entonces, por ejemplo, en el Large Hadron Collider, ese anillo donde se aceleran partículas, protones, por ejemplo, son dos anillos de protones que aceleran en sentido contrario, de tal manera que cuando se los hace chocar, se está en el sistema centro de masa, entonces la cantidad de movimiento total de las partículas vale cero, un protón se dirige contra el otro con la misma velocidad, entonces la cantidad de movimiento total vale cero porque es un vector va para un lado, el otro vector para el otro, vector total cero. Entonces, después de la colisión, no hay que gastar energía porque ya estamos en el sistema centro de masa, no hay que gastar energía en conservar la cantidad de movimiento. Entonces, toda la energía se puede aprovechar para hacer la reacción que a uno le interesa. Esa es la razón por la cual se hacen estos choques frontales en estos aceleradores nuevos. Porque si no, se gasta mucha energía en el retroceso del blanco, y eso es energía perdida para poder observar procesos. Entonces, en el momento que se llega al umbral de energía, los dos haces van aumentando su energía y de repente se produce el efecto. Y entonces pierden toda su energía y quedan en reposo. O sea, al final del proceso, en el umbral, las partículas quedan en reposo en el sistema centro de masa. No les queda ningún excedente de energía. Usan todas las que traen. De la izquierda y las de la izquierda y las de la derecha, utilizan toda su energía en realizar ese proceso y la energía cinética desaparece. Se transforma toda en energía interna del proceso que ha ocurrido. Entonces, recuerden siempre eso. Cuando un problema les plantea encontrar el umbral para tal o cual proceso, lo primero que tiene que venir a la cabeza de ustedes es: acá hay reposo. Después del proceso, las partículas tienen que quedar todas en reposo en el sistema centro de masa. Eso es un tip, como se dice ahora, es un hint, se llamaba antes, una ayuda en castellano, para resolver problemas. Problemas de umbral significa reposo en el sistema centro de masa al terminar el proceso. Profe. Sí. Un gastrotip. Eso, un gastrotip, ese. Bueno, muy bien. Ahí dejamos de presentar esto. Creo que acá ya no había mucho más acá. No, habíamos terminado con esto. O sea que teníamos que empezar en realidad con el tema siguiente, que era el de estructura atómica. Pero ya les he aprovechado y les he repasado lo que me interesaba de la sección eficaz, porque cuando veamos estructura atómica, a ver, vamos a abrir estructura atómica. No. Bueno, a ver. Presentamos ahora. Creo que les mandé este archivo, sí, si los tengo acá porque ya se los he mandado.
al 100%, 125. Bueno, a ver, acá estos apuntes me dediqué a escribirlos un poquito más, así que acá van a encontrar algunas cuestiones históricas. Los primeros que propusieron la teoría atómica fueron los griegos. A ver, obviamente eran teorías de cierto modo filosóficas sin ningún tipo de base experimental, ningún tipo de base concreta, digamos. Eran simplemente intentos de comprender el mundo por los llamados filósofos materialistas. Acá están mencionados Leucipo y Demócrito, filósofos presocráticos, porque se supone que la filosofía como ciencia, digamos, como discurso científico comienza con Platón y Aristóteles. Entonces a los otros se les llama los presocráticos. Sócrates fue el maestro de Platón, Platón el maestro de Aristóteles. Yo les dije cuando empezamos a estudiar relatividad general, las poquitas cosas que les di para darles una idea sobre cómo las masas curvan el espacio-tiempo, ese tipo de cosas, les comenté que en la puerta de la academia de Platón, llamada academia porque era la casa de un amigo suyo llamado Academo, entonces ahí era la academia, y entonces ahí daba clases Platón. Platón, que su verdadero nombre no era Platón, si lo buscan en la internet lo pueden encontrar. Platón era el apodo que tenía, era como decirle el espaldón, porque dice que tenía espaldas muy anchas. Viene de la misma raíz con que se usa para describir un plato, o sea, una cosa ancha, plana, una platea. Los primeros que introdujeron las ideas del átomo fueron Leucipo y Demócrito. Pero no hubieron pruebas no hubieron ninguna base empírica que justificara este pensamiento. Si acá leen esto después con cuidado, y si encuentran, por favor, todos estos apuntes y todas las cosas que están escritas ahí son criticables y discutibles. Si tienen dudas respecto a alguna cosa o piensan que alguna cosa es corregible, modificable o mejorable, por favor, con toda confianza me avisan, porque hay que reconocer cuando uno se equivoca. No tener miedo de reconocer los errores, nunca. Ni delante de la gente que sabe más que uno, ni delante de la gente que sabe menos que uno. Hay que ser capaz de reconocer cuando uno se equivoca y modificar las cosas que haya que modificar. Cosa que no es muy común en la gente, pero hay que tratar de obligarse a uno mismo a tener ese tipo de conducta. Las primeras ideas del átomo dentro de la ciencia se pueden vincular con la química, cuando Dalton establece las relaciones ponderales entre la química, que ciertas cantidades de materia solamente podían combinarse con otras cantidades de materia, y que cuando había más de la necesaria, la parte restante no se combinaba con el resto, lo cual entonces significaba que de alguna manera había un límite para la posibilidad de hacer combinaciones. Entonces eso sugería, además eran cantidades ponderales fijas, siempre era cierta cantidad de gramos de oxígeno se combinaba con cierta cantidad de gramos de hidrógeno para dar agua, por ejemplo, y si uno tenía oxígeno de más no reaccionaba, o si tenía hidrógeno de más no reaccionaba, y la parte que reaccionaba siempre la hacía en ciertas cantidades de
esos que eran fijas, digamos, y que tenían relaciones entre sí de números enteros. Bueno, eso fue las primeras cosas que empezaron a sugerir la posibilidad de que la materia tuviera una estructura atómica. Pero no hubieron mucho progreso al respecto, porque incluso había mucha discusión al respecto sobre si los átomos realmente existían o si estas ideas que se usaban en química eran de alguna manera simplemente podríamos decir así, un invento, un intento de explicación sin pretensión de que tuviera que ver con la realidad, sino simplemente era una manera de recordar reglas de combinación química. Pero acuérdense ustedes que el átomo era considerado indivisible, es decir, se consideraba que las partículas últimas de la materia no podían dividirse más. Y se suponía que había tantos átomos como elementos químicos había. Sin embargo, sobre fines del siglo XIX, estamos hablando de los años 1890, por dar una idea más o menos ubicarnos, hubo gente que trabajando con los famosos tubos de descargas, tubos de rayos catódicos porque era un electrodo negativo, obviamente, que emitían electrones, entonces se le llamaban tubos de rayos catódicos. Por ejemplo, Thomson descubre que existen partículas, como dice acá, con carga eléctrica negativa, que se le dio en llamarle electrones. Y durante mucho tiempo se pusieron de moda el asunto de hablar de los electrones. Entonces todo el mundo hacía aseveraciones como, por ejemplo, tengo 30 electrones en el bolsillo. Por supuesto, tenemos mucho más, tenemos millones de electrones en el bolsillo, tenemos números de Avogadro. Acuérdense lo que es el número de Avogadro. 6 por 10 a la 23. Es un número grande. Bueno, pero bueno, eran las cosas de fin del siglo XIX que la gente no entendía bien de qué se trataba esto del descubrimiento del electrón por parte de Thomson. A Thomson le dieron el premio Nobel por el descubrimiento del electrón como partícula. A su hijo, otro Thomson, años después le dieron también el premio Nobel de física por su descubrimiento del electrón como onda. Vamos a estudiar entonces después la dualidad onda-partícula. Vamos a ver, digamos, hubieron dos premios Nobel por el descubrimiento, uno del padre y el hijo, por el descubrimiento del electrón, uno como onda, el otro como partícula. Bueno, acá ustedes pueden leer un poquito más, ustedes ya saben, por las cosas que hemos visto cuando, no sé si ustedes todos hicieron conmigo la física introductoria, donde ahí yo suelo hablar del modelo estándar, de qué es lo que se consideran hoy en día como las componentes últimas, entre comillas, de la materia, porque existen teorías que proponen que al mundo le falta una simetría. Ustedes han visto que el mundo, según el modelo estándar, está dividido entre unas partículas que se llaman fermiones, que son las que forman la materia, y otras que se llaman bosones, que son las partículas que establecen las interacciones entre todas las partículas. Por ejemplo, el bosón de Higgs, que es una partícula que interacciona con casi todas las restantes y les da la masa en reposo a través de la energía de interacción. ¿Qué es la energía la interacción es que el bosón de Higgs está siendo emitido y absorbido permanentemente por una partícula, y eso implica una energía de interacción. Esa energía aparece como la masa en reposo de esa partícula. Por eso se llama el bosón de Higgs, se le llama la partícula de Dios, porque se supone que es la que le da materialidad a los objetos que en realidad tienen estrictamente en sí mismas
masa cero. En la física cuántica, todas las partículas se consideran como de masa cero. La masa les proviene de la interacción con otra partícula, que ella también tiene masa cero, pero que interacciona. A ver, espérense, alguien está queriendo entrar. Es Andrea. Ahí está. Vamos a seguir presentando. A ver. No sé a dónde me fui. La dejé entrar a Andrea y... Pero nosotros seguimos viendo la presentación, así que capaz que se le da... la siguen viendo. Sí, acá está. Ahí está. ¿La siguen viendo? Sí, profe, sí, seguimos viendo la presentación. Bueno. Les decía, en el modelo estándar las partículas todas tienen masa cero. Es la interacción con el bosón de Higgs. El bosón de Higgs interacciona consigo mismo. Y tiene entonces una energía, o sea, si yo tengo dos bosones de Higgs, uno frente al otro, interaccionan entre sí y se proveen a sí mismos las masas, sus propias masas en reposo. Si ustedes van en la Wikipedia, entran en algún, ven el modelo estándar en la Wikipedia, van a encontrar unas ilustraciones donde se ve la relación del Higgs consigo mismo, que es un loop, así una interacción, una línea que va del bosón de Higgs al bosón de Higgs. Pero interacciona con todas aquellas que tienen masa en reposo, por ejemplo con el electrón, con los quarks, en fin. Y en la física, en el modelo estándar, el mundo se divide entre las partículas que forman la materia, que son todos fermiones, los quarks y los electrones, y sus partículas excitadas, los quarks U, D, C, S, T, B, y los leptones electrón, muón, tauón y sus respectivos neutrinos. Todas esas tienen spin un medio, y reciben el nombre de partículas de Fermi-Dirac. Y después están los bosones, que son las partículas que establecen las interacciones, el bosón de Higgs, que provee la masa, el fotón, que interacciona con la carga eléctrica, es el que se encarga de la interacción electromagnética, los bosones W y Z, que son los que hacen la interacción débil, y los gluones, que son los que hacen la interacción fuerte, la interacción de color, las cargas de color. Bueno, y el gravitón, que todavía no está detectado, pero que ha recibido una fuerte afirmación como posible partícula a través de la detección de ondas gravitacionales, porque cuando ya, así como las ondas electromagnéticas están relacionadas con oscilaciones, digamos así, fundamentales como para dar lugar al fotón, la existencia de ondas gravitacionales, que ya ha sido comprobado eso, se han sido detectadas 100 años después de que Einstein las predijo. Eso es realmente maravilloso, increíble, la teoría de la relatividad general, que todavía está produciendo resultados que son comprobables. Todavía quedan cosas por comprobar de la teoría general de la relatividad, entre otras la expansión del universo por mediciones locales, tratar de medir acá donde estamos que se está expandiendo el universo. Esas cosas todavía no, o sea, se sabe de la expansión del universo por la observación de galaxias lejanas y cosas así, pero nunca se ha hecho una medición de la expansión del universo local, acá. Eso en algún momento se va a poder hacer, la tecnología va a progresar y lo vamos a poder hacer. 20 años, 30, ustedes lo van a ver. Yo no, seguramente no. Les comentaba que en el modelo estándar el mundo está dividido en fermiones y bosones, dos tipos de partículas que difieren, uno es de spin semientero, partículas de Fermi-Dirac, los otros, los bosones, partículas de spin entero, que se llaman de Bose-Einstein.
¿Cuál es la diferencia básica desde el punto de vista de la teoría cuántica? Después lo vamos a seguir mencionando cuando vayamos viendo más de cuántica. La diferencia fundamental es que unas cumplen con el principio de exclusión de Pauli y las otras no. No solo que no lo cumplen al principio de exclusión, sino que además son partículas sociables. Es decir, si en un estado cuántico hay una partícula y hay varios estados cuánticos, las otras quieren ir al mismo estado donde está la partícula primera. O sea, quieren agruparse. Podríamos decir, los fermiones son individualistas. Cada uno quiere ocupar un estado solo, no quiere que hayan otros. Son de alguna manera, neoliberales. Los otros son los socialistas. Quieren agruparse todos y amucharse todos en un único estado. Comportamiento extraño, pero hace que al tener esa tendencia al individualismo o al asociarse, cambie la estadística termodinámica de cada uno de ellos. Entonces, ustedes habrán estudiado, algunos de ustedes ya deben haber hecho termodinámica y deben haber estudiado con Oscar la distribución de Maxwell-Boltzmann. Bueno, la distribución de Maxwell-Boltzmann es para partículas clásicas, los átomos considerados en un gas como partículas clásicas, los átomos, las moléculas. Pero si se las considera como partículas cuánticas con su respectivo spin y su condición de bosón o fermión, les van a salir dos estadísticas diferentes. Una estadística que se llama de Fermi-Dirac y una estadística que es otra estadística para los bosones, que es la de Bose-Einstein. Entonces tienen diferente comportamiento termodinámico cuando uno junta estas partículas. Por ejemplo, en la superconductividad intervienen unas cosas que se llaman pares de Cooper, que son pares de electrones pero que están apareados, no funcionan por separado los electrones, sino que los dos suman sus espines y tienen spin entero. Tienen spin 0, eventualmente pueden tener spin 1, pues suma un medio más un medio, pero normalmente es spin 0. Los pares de Cooper se comportan como bosones, y al comportarse como bosones presentan el fenómeno de la superconductividad. Todos ellos caen a un mismo estado, se ligan unos con otros, están en el mismo estado, y cuando yo muevo uno de ellos, muevo la totalidad, entonces se pierde la resistencia eléctrica. Los electrones no son independientes unos de otros como en los conductores normales. En un superconductor, todos los pares de electrones están vinculados unos con otros. Entonces funcionan cooperativamente. Funcionan como funcionan los fotones en el rayo láser. En el láser es exactamente lo mismo. Todos los fotones, como son bosones, caen al mismo estado cuántico. Entonces se enganchan unos con otros, todos en fase. Entonces vibran al unísono. Van juntos, para arriba, para abajo, van vibrando juntos. Y es muy difícil, si yo tengo, por ejemplo, polvo en el aire, la luz común se dispersa rápidamente, el polvo la comienza a dispersar. En cambio, un rayo láser, aunque haya polvo en el aire, el rayo láser pasa porque todos los electrones, los fotones están enganchados unos con otros. Entonces hay muy poca dispersión de una láser. Esa es una de las cualidades que tiene el láser. Bueno, esas son lo que se llaman propiedades cuánticas macroscópicas. Bueno, todo esto entonces tiene que ver con que el mundo está dividido en fermiones y bosones. Ahora bien, hay algunas teorías que aseguran que las partículas fundamentales no son esas que conocemos en el modelo estándar, sino que dicen que son otras que se las llama X e Y, monogenios, ¿no es cierto?, para crear nombres. Las partículas estas X e Y, obviamente significa que son partículas incógnitas. Lo que harían es establecer una simetría que aparentemente falta en la naturaleza, porque ese hecho de que hayan fermiones y bosones establece en cierto modo una falta de simetría en las partículas elementales. Las teorías que se llaman de supersimetría dicen que a cada fermión de la física le debe corresponder o debe haber un bosón correspondiente.
ejemplo, el fotón, que es un bosón, debe existir un fermión que se llama el fotino. Para el electrón, que es un fermión, debe existir un bosón que se llama el electrino. Bueno, esas teorías supersimétricas, por ejemplo, muestran, o cuando uno hace las cuentas con esas teorías, llegan a la conclusión de que, por ejemplo, el protón es inestable. Es decir, el protón tendría que decaer. Entonces, por eso se realizan permanentemente, decaen como si fuera un núcleo radioactivo. Eso significa, pero ustedes saben que los núcleos radioactivos, yo les mandé un apunte donde mostraba que el decaimiento estos decaimientos radioactivos tienen una ley exponencial decreciente, con una vida media. Bueno, la vida media del protón en estos modelos es muy grande, muchas veces, muchos millones de veces la vida del universo. Tiene una vida media que es mucho más que los 13.500 millones de años. Bueno, no hay que asombrarse. El uranio, por ejemplo, es una sustancia radiactiva que tiene una vida media de 4.000 millones de años. Quiere decir entonces que desde que se creó la Tierra hasta ahora, prácticamente la cantidad de núcleos de uranio que se han desintegrado es la mitad de los que habían originalmente, porque son vidas medias muy largas. Bueno, en el caso del protón, aparentemente tendría una vida media muy larga. Ahora, que el protón sea inestable es un problema para los seres humanos, porque si el protón es inestable, entonces es inestable el agua. Entonces eso significa que en algún momento, si se produce el decaimiento del protón, en algún momento el universo como lo conocemos y nosotros vamos a desaparecer del universo, vamos a decaer. Bueno, se han hecho medidas para tratar de ver cuál es la vida media del protón, y gracias a Dios hasta ahora se ha encontrado que hasta donde se sabe aparentemente sigue siendo estable. Es decir, que todas estas teorías supersimétricas en principio parecen no ajustarse a la realidad. En fin, si lo es o no lo es una cosa que el futuro dirá cuán estable es o no el protón. Pero en principio el protón es estable, hasta donde sabemos. No es estable, por ejemplo, el neutrón. El neutrón rápidamente se desintegra en un protón, un electrón y un neutrino. Eso se llama el decaimiento beta, el decaimiento beta menos de un neutrón. ¿Por qué? Porque cae al estado más estable, que es el estado del protón. Entonces, acuérdense, protón y neutrón es como si fueran prácticamente la misma partícula, tienen muy poca diferencia en la estructura de quarks. Entonces, a través de un W, de una de estas partículas de interacción débil, el neutrón pasa a ser protón. Excepto en los núcleos donde protón y neutrón están en interacción unos con otros a través de la interacción fuerte, a través del intercambio de iones. ¿Qué es lo que ocurre cuando interaccionan? Que no conservan la identidad. El protón no es siempre protón, sino que a veces emite un pión que lo absorbe el neutrón se transforma en protón y el protón se transforma en neutrón. Entonces no le da tiempo a los neutrones a decaer, están en interacción permanente. En el interior de los núcleos atómicos complejos, donde hay protones y neutrones, los libros de química, incluso los de física también, representan el núcleo como bolitas amarillas y bolitas blancas y bolitas negras. Y dicen las blancas son los protones y las negras son los neutrones. Esa imagen no es realmente así. En realidad tendrían que ser todas bolitas grises, porque son bolitas que a veces son protón y a veces son neutrones. Están permanentemente cambiando, y en esas condiciones los neutrones son estables, no se desintegran. Por eso es que tenemos los núcleos atómicos que pueden tener muchos neutrones sin que decaigan. Pero el neutrón aislado decae al protón.
las cosas que yo solía decirles en la física introductoria. Acá no hay ninguna fórmula que recordar, es simplemente tener presente los conceptos que hay atrás de todo esto, lo que la ciencia dice que ocurre. Las partículas, entonces, para hoy en día, las partículas fundamentales son para nosotros los quarks, los leptones correspondientes, y se les suele llamar partículas elementales a unas que son compuestas por pocos de estas partículas, por ejemplo el protón, el neutrón, los mesones, y después estas a su vez conforman los átomos. Ahora, ¿cómo se llegó a determinar la estructura de los átomos? Bueno, pues yo acá no voy a entrar a hablar en detalle el modelo atómico de Rutherford, lo voy a hacer en la próxima clase. Pero sí les voy a comentar que cuando Thomson descubre el electrón, él mismo propuso un modelo por cómo era el átomo, porque decía, bueno, si el átomo es neutro y tiene electrones, como está acá en este dibujito que está acá, que son estas cargas azules negativas, pues tiene que haber también una carga positiva que compense para conseguir que sea neutro los átomos. Los átomos no tienen carga eléctrica, normalmente. Entonces lo que imaginó Thomson, como sabía que los electrones eran muy livianitos, le habían hecho mediciones de la relación carga-masa y habían visto, digamos, que eran realmente muy livianitos. Entonces Thomson imaginaba al átomo como una especie de masa que tenía toda la masa del átomo en una distribución de carga positiva extensa hasta el tamaño atómico, y los electrones como metidos en el interior de esta masa. Eso se llamó el modelo del budín de pasas. O sea, como si los electrones fueran pasas metidas dentro de un budín de carga positiva. Este era uno de los modelos que existía, pero todos estos modelos tienen algún tipo de problema. Además son modelos obviamente semiclásicos. Estamos hablando de fin del siglo XIX, todavía no existía la mecánica cuántica, la teoría cuántica, de manera que para poder imaginar cómo funcionaban estas cosas, con estos átomos, hay que imaginarlos con modelos clásicos. Entonces, por ejemplo, ustedes saben, la interacción coulombiana es muy parecida a la interacción gravitatoria. Ustedes saben, por ejemplo, que el campo de gravedad de una esfera homogénea, supongamos el planeta Tierra, que fuera homogéneo, no es homogéneo, pero supongámoslo, hacia adentro el campo gravitatorio va disminuyendo hasta valer 0 en el centro de la Tierra, y lo hace en forma lineal, desde el valor en superficie, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, hasta 0, y después invierte el signo, porque el vector de aceleración de la gravedad se da vuelta para el otro lado. Pero es un campo gravitatorio lineal, que va creciendo en forma lineal si la esfera tiene masa distribuida uniformemente. Si ustedes dejan caer una piedra por un agujero hecho a través del centro de la Tierra, entonces la fuerza que le aparece es una fuerza que varía linealmente con la distancia al centro de la Tierra. Y eso es un oscilador armónico. Eso significa que la partícula se va a mover como un oscilador armónico. Va a pasar por el centro de la Tierra a toda velocidad, se va a empezar a frenar para el otro lado, llega hasta la China, ahí se terminó de frenar y entonces comienza a caer de vuelta de la China, pasa por el centro de la Tierra y vuelve a nosotros. Y vuelve a iniciar el proceso. Entonces, en el interior de este átomo, de una manera análoga, estos electrones deberían estar oscilando, digamos, entonces deberían interaccionar como osciladores armónicos. Ese modelo las cosas no parecían producirse de esa manera. Cuando se intentaba excitar con una onda electromagnética un átomo, no se observaban directamente
estas oscilaciones con las frecuencias adecuadas, como debía ser este modelo. Aparecieron otros modelos, por ejemplo, aquí tienen el modelo saturniano, fue propuesta por un japonés, es muy poco conocido pero lo pueden buscar en la internet. Hantaro Nagaoka en 1904 propuso este modelo de una especie de planeta central tipo Saturno, con carga positiva en un volumen grande. Con lo que ocurre, a ver, me parece que hay gente que está, no, perdón, creí que había gente que estaba intentando entrar. Yo voy ahora a las 1:30 termino, ya estoy terminando con esto. Simplemente quería comentar lo siguiente: este modelo, ¿por qué se abandonó? Porque se descubrió que el hecho de que aunque las fuerzas son parecidas, las fuerzas coulombianas a las fuerzas newtonianas, la ley de variación de la inversa del cuadrado de la distancia, sin embargo, hay una diferencia entre estas estructuras y la del planeta Saturno. El planeta Saturno ya lo había estudiado Maxwell. Maxwell, entre las muchas cosas que hizo, Maxwell, como todo gran científico, contribuyó en muchas ramas de la física, así como hizo la teoría electromagnética, también contribuyó con la termodinámica estadística, la distribución de Maxwell-Boltzmann, y también hizo un estudio de la estabilidad de los anillos de Saturno, mostrando que eran estructuras estables. Y fue el primero que consiguió explicar que estos anillos podían ser debidos a polvo que estaba girando. Son lunas que no han conseguido concretarse como lunas, y han quedado como anillos de polvo, porque están por debajo de un límite que se llama límite de Rochet, donde las partículas no se pueden concentrar para formar un satélite, como la luna nuestra. Entonces, esas partículas de polvo giran formando este anillo, y si alguna de ellas se aparta hacia arriba, la fuerza de atracción gravitatoria la vuelve a traer hacia abajo. A lo sumo podrá oscilar durante un tiempo, pero luego por colisiones termina fijándose en el plano, el giro de los anillos estos. O sea, son anillos planos. En el caso del modelo de Nagaoka, lo que se vio es que cuando una partícula se aleja de este anillo, la fuerza que aparece no tiene tendencia a volverlo hacia atrás, sino que lo desintegra. Es decir, el anillo es inestable. Entonces, esta estructura no puede tener el equilibrio necesario para que los átomos duren. Bueno, en la próxima clase vamos a empezar a hablar de cómo se llegó al modelo actual, que se llama modelo de Rutherford, que es el modelo que se llama nuclear. Y vamos a empezar a hablar de nuevo de las secciones eficaces y de cómo se usa ese concepto para entender por qué el átomo tiene cómo se supo que el átomo tiene una estructura nuclear. Bueno, yo voy a dejar de presentar acá. Yo quisiera saber si más o menos están entendiendo las clases. Si tienen dudas, pregunten. No les voy a decir que callen para siempre, pero por lo menos pregunten ahora, después repasen los apuntes, mírenlo, léanlo, y si tienen dudas, pregunten. Yo quería saber, profe, qué unidades tenemos que empezar a hacer del libro, ejercicio. Mira, las que puedan, los problemas que puedan de las unidades, o sea, yo te diría todos los problemas al final del capítulo de los 3 primeros capítulos del Alonso, porque la materia, a ver, yo voy a dar y voy a explicar cosas que no están en el Alonso.
Porque el Alonso a veces es muy sintético, muy breve, pero hay cosas que son muy interesantes y que vale la pena explicarlas. Muchas de las cosas que les voy a comentar las pueden encontrar en uno de los links que les mandé de un libro, el libro de Beiser, Arthur Beiser. Ese es un libro que tiene menos, podríamos decir así, nivel formal, nivel matemático que tiene Alonso, pero e incluso también tiene algunos errores conceptuales ese librito, pero yo se los voy a aclarar cuando haya que aclarar algo. Pero es muy buen libro y es más coloquial, digamos. Entonces, ahí pueden encontrar muchos de estos temas sobre la estructura atómica. Si complementan el Alonso con el Beiser, yo creo que van a tener una idea bastante clara. Por supuesto están mis apuntes hay que leerlo. Bueno. Entonces, unidad 1, 2 y 3, vamos viendo. Los problemas del final del capítulo, vos misma te vas a dar cuenta qué problemas podés resolver y cuáles no podés resolver de los que trae el libro. Vos te fijaste en la parte teórica del Alonso, entonces fíjate qué temas de esos ya hemos visto, y entonces vas a saber qué problemas son los que podés resolver. Por ejemplo, los de efecto Compton los podés resolver. Los de fotoeléctrico también. Los de interacción de radiación con la materia también los puedes resolver. Incluso vimos los de Franny Hertz, el experimento de los estados estacionarios de Franny Hertz. Bueno, esos problemas ya los pueden ir resolviendo. Hay otros que todavía no, pero ya de poquito vamos a ir viendo todo acá yo voy a tratar de explicarles lo más que pueda. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo lo único que veo son las ventanitas de ustedes, pero no sé si les estoy hablando, no sé ni siquiera si están ahí atrás. Sí, acá estamos, profe. Pero me siento como perdido. Estamos, profe. Hablándole a la pantalla desde más allá de la órbita de Júpiter y tratando que me escuchen. Se nos acaba la virtualidad, profe. Sí, son los problemas de la virtualidad. Nos estamos viendo en 2 dimensiones. Nos está faltando la tercera. En pantalla plana. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, jóvenes, si no hay